dentro de las responsabilidades de los cristianos estamos hablando, uno era la política, ahora nos toca la economía, ¿verdad? O Econom- Responsabilidad económica, digamos, obviamente ustedes entienden que en tan poco tiempo no se puede ahondar mucho, hacer toda una tesis doctoral sobre cuál sería la participación de los cristianos en la parte, en la economía de las naciones, pero vamos a hacer algunos alcances muy breves, muy superficiales, por cierto, pero que pueden alentar una discusión posterior o lo podemos ir enriqueciendo en la medida que más personas vayan escuchando y compartiendo estas ideas que estamos exponiendo hoy. Esta sería la segunda parte de una serie de 4: responsabilidad política, económica, cultural y social. Y estamos abordando las responsabilidades que los cristianos deben encarar, que es aparte de evangelizar, de formar creyentes y de enviar misioneros. Así que hoy queremos reflexionar un poco sobre nuestra responsabilidad económica. Eh, Me hace una señal que me estás escuchando bien, ¿verdad? Tengo buen nivel de que a veces yo tiendo a bajar un poquito la voz para que no, tú sí, mantengas. se le escucha perfectamente, Benjamín. De todas maneras, yo tengo aquí un Un mini estudio para poder controlar cómo va el volumen de la voz, así que no hay perfecto. problema, Benjamín. Bien. Eh, yo creo que primero, como es mi inveterada costumbre, tengo que empezar diciendo que una crítica que habría que hacer a la gente cristiana, mayoritariamente, no toda, pero mayoritariamente, que no han comprendido el tema de la riqueza y de la pobreza desde una perspectiva cristiana, bíblica, pero al mismo tiempo contemporánea, es decir, eh, enraizada o mirada desde la realidad política, social de nuestro continente. Por supuesto, hay algunas teorías sobre cristianismo y riqueza, como lo de la teología de la prosperidad y todo eso, de igualar cristianismo con bendición material. Estamos hablando de algo muy distinto. Es muy curioso porque la teología tradicional, la que ha permeado más el pensamiento cristiano de Sudamérica o de América Latina más bien, es una teología que proviene mayoritariamente, ha venido mayoritariamente de Europa y de Estados Unidos, países que no han tenido, como América Latina, un tema tan crudo como el de la pobreza indignante, la pobreza inicua que existe en nuestros continentes. Por lo tanto, su teología, que obedece mayoritariamente a realidades eh, en las que se encontraban, el entorno en el que las personas pensaron la Biblia, no tenían esta necesidad o esta urgencia de pensar en la pobreza como un tema teológico fundamental, sino quizás como algo lateral, como algo periférico. En cambio, en nuestros continentes el tema de la pobreza es central y muy pocas corrientes teológicas se han hecho cargo de esto. Y las que se han hecho cargo han sido acusadas de ser de izquierda, comunistas o humanistas materialistas. Pero son intentos reales de pensar nuestro continente, pensar la Biblia desde la realidad de nuestro continente. La riqueza de las naciones, las más poderosas del mundo, se basa mayoritariamente en la pobreza de la mayoría de las naciones. Eduardo Galeano, en su magistral obra Las venas abiertas de América Latina, siempre recomiendo leer para los cristianos que quieren pensar desde el punto de vista de la economía, él dice que para que el 20% del mundo sea todo lo rico que es absolutamente necesario e imprescindible que el 80% del mundo sea todo lo pobre que es. Es decir, que hay una relación perversa y directa
entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de unos muchos. Y yo sé que ya algunas personas están pensando que este es lenguaje de izquierda, pero no lo es. El lenguaje bíblico, el lenguaje de los profetas que lo hablaron hace más de 2700 años, 2600 años, ya hablaban de la injusticia, hablaban de la opresión económica, hablaban de la explotación y todo eso. Y por una cosa que ya expliqué al principio y que se podría profundizar, la teología no se ha hecho cargo de eso que tendríamos que hablar. Entonces hemos tenido que ver y escuchar a otros autores que brillantemente han descrito cómo la riqueza de América Latina fue llevada desde el principio, desde que fue descubierta, se convirtió en el emporio, desde donde los poderes imperiales sacaban la riqueza a costa, ¿no es cierto?, del trabajo literalmente esclavo de mucha gente. Inmediatamente hay que hacer esta referencia o esta excepción, porque muchas veces la gente nos acusa de decir, bueno, tú hablas todo como que en contra de todos los ricos. No hablo en contra de todos los ricos. Hay gente que ha hecho su riqueza y ha prosperado siendo personas nobles, siendo personas generosas, siendo personas que han tratado bien a sus empleados, siendo personas que han contribuido generosamente a la prosperidad de la gente que trabaja para ellos y no se les podría acusar en ninguna manera de explotación. Pero amigas y amigos, son los más absolutamente menos en la historia contemporánea y en la historia de la humanidad. La riqueza flagrante, digamos, de las grandes transnacionales se basa fundamentalmente en un trabajo mal remunerado, en un trabajo que se aprovecha de ciertas condiciones locales, cierto, de desventaja del mundo laboral para obtener una riqueza de una forma barata, de una forma sin mayores eh, peligros para las personas que acumulan esta riqueza. Sería interesante que vieran, hay un documental que se llama True Cost o Verdadero Costo, True Cost. No sé si todavía está en la plataforma de Netflix, donde se muestra, por ejemplo, cómo estas grandes compañías de ropa conocidas en el mundo entero producen sus productos, perdónenme la repetición, en países como Bangladesh, la India, Vietnam, en donde se trabaja en condiciones verdaderamente inicuas. Y cuando uno explora o consulta a sus ejecutivos, ellos dicen no estamos haciendo nada malo porque estamos trabajando de acuerdo a las leyes de ese país. Pero obviamente las leyes de ese país no son las leyes que habría en su país, que son mucho más rígidas, que son mucho más exigentes, que son mucho más responsables del bienestar de los empleados. Como allá no es así, y sale muchísimo más barato producir allá, entonces ellos dicen, no estamos incumpliendo, pero eso es en la letra, pero en el espíritu están aprovechándose del trabajo literalmente esclavo de mucha gente. Estos grandes imperios han construido riquezas sobre la vida, el trabajo y la explotación de millones de seres humanos. Han sobornado gobiernos, han sobornado políticos, han hecho arreglos legislativos, han manejado medios de comunicación para poder favorecer su posición. Estoy hablando de grandes poderes, probadamente es lo que estoy diciendo. Otra vez repito que hay grandes excepciones, que hay empresas que funcionan con un sentido de holístico, con un sentido de plenitud en tratar bien el medio ambiente, en tratar bien a la gente con la que trabaja, en utilizar productos que no sean dañinos para la salud humana y no contaminando ríos y tierras, ¿no? Y claro, a propósito de eso, muchas de estas grandes compañías han ido destruyendo paulatinamente el planeta. Han quedado ahí los boquerones, han quedado ahí los desiertos, han quedado ahí todos los bosques quemados y toda la
explotación que ha habido por tantos años. Nunca puedo dejar de pensar, Edgar, estás ahí en Potosí. Hay un largo capítulo en el libro de Galeano el, sobre La Plata, ¿no? De cómo fue en un momento Potosí, fue una verdadera urbe, una metrópoli, que llegó a tener más de 100.000 habitantes durante el tiempo de la colonia, porque obviamente se estaba ahí. Decía que hasta las herraduras de los caballos eran de plata, que había ciertas calles que tenían empedrados de plata. Y alguien dijo una vez, en el mismo libro lo dice, que si se hubiera podido hacer un puente de plata, habría llegado hasta la metrópoli allá en Europa, cruzando todo el mar. Ya, como dije, muchos de ellos siempre alegan que ellos están funcionando dentro del marco legal, pero es un marco legal que ha sido negociado y que no se hace cargo siempre del bienestar y de la justa prosperidad o crecimiento de la mano de obra. Así que los cristianos tienen, yo diría, dos grandes responsabilidades en el campo de la economía o en el campo. Al hablar de economía en América Latina uno tiene que hablar de pobreza o riqueza. No se puede hablar de otro modo porque no somos naciones desarrolladas, no somos naciones centrales, somos naciones del tercer mundo, digamos. Esto de naciones emergentes, como se habla un poco, es simplemente un truco semántico para decir que son naciones que están un poquitito mejor, pero siguen siendo naciones dependientes económicamente. Entonces, uno de los trabajos que los cristianos tienen que hacer es lo que hacían los profetas, es decir, es denunciar la explotación, es denunciar la pobreza como algo inicuo, es mostrar que la riqueza de algunos produce desnutrición en algunos chicos, produce desempleo, produce explotación, eh, produce degradación de la condición humana. Por supuesto, hay otros elementos que contribuyen a esto, como el narcotráfico o la corrupción política, donde políticos y políticas roban grandes cantidades de dinero que pertenecen al Estado y que estarían destinados a construir hospitales, caminos, escuelas, mejores condiciones de trabajo, pero fundamentalmente la pobreza es producto de una inequidad en el sistema económico. Y la segunda forma es crear a través de fundaciones, microempresas u otros mecanismos sociales, entidades que ayuden a la gente pobre. Eh, Hay un libro de Muhammad Yunus, que se llama Un mundo sin pobreza. Muhammad Yunus es el creador de un banco, se llama el Banco Grameen, que fue fundado en Bangladesh en los años 70 y que se ocupa exclusivamente de prestar dinero a mujeres pobres para que creen pequeñas empresas con el fin de que salgan del círculo de la pobreza y puedan no llegar a ser grandes empresarias o a ser grandes transnacionales, pero a ser personas que ya gracias a su trabajo, a sus emprendimientos, pueden tener una vida digna. Ellos han tratado de extender esta idea por el mundo, pero por ejemplo siempre han encontrado el tropiezo frente al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, todas estas organizaciones que prestan dinero supuestamente para mejorar las condiciones de vida de la gente. Lo que dice Muhammad Yunus, por ejemplo, de los préstamos de estos grandes bancos internacionales, es que suponte que prestan 100 millones de dólares para un proyecto de la pobreza en un país de África, pero de esos 100 millones, una parte se va para todos los ejecutivos que son responsables del proyecto, todos los técnicos que tienen que hacer los estudios, que tienen que hacer la, 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 la estadística, que tienen que hacer la matemática, que tienen que hacer, ¿no es cierto?, todo el trabajo de campo.
es gente a la que hay que pagarle salarios, viáticos, alojamiento, estadía, qué sé yo. Así que dice que al final es un ejemplo, no me acuerdo exactamente las cifras, pero de los 100 millones de dólares, 30 millones llegan recién para el uso exclusivo de lo que fue prestado ese dinero, porque todo el otro quedó en la burocracia, en la preparación, en los estudios técnicos y en todo. Entonces lo que él dice es que localmente deben eh, crearse pequeñas empresas. El problema es que tienen que ser empresas inteligentes, porque por ejemplo me acuerdo yo que una cosa que criticaba en los sistemas carcelarios, por ejemplo, es que le enseñan a los internos, les enseñan manualidades que prácticamente no tienen una gran utilidad afuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya nadie manda a remendar zapatos, por ejemplo, o muy pocas personas mandan a arreglar ropa. Entonces, convendría aprender o enseñar algunas cuestiones que sean innovadoras, que sean inteligentes, que sean creativas, ¿no es cierto? De manera de producir dos cosas. Uno, que puedan penetrar nuevos pequeños mercados de cosas en las que a lo mejor faltaba este servicio y que por otra parte contribuya a que esas personas nunca más vivan en una pobreza indigna. Entonces, organizaciones de crédito, por ejemplo, o pequeñas empresas que dan trabajo, pero que pagan bien, que permite que las personas que trabajan con ellos puedan también crecer, no solamente laboralmente, sino contribuir a su educación cívica, a su educación política, a su educación familiar, a su educación política, cultural. Entonces, la gente que puede hacer esto es la gente generosa, la gente que no ve, Muhammad Yunus habla de empresas sociales en las que el lucro, el beneficio, no es la idea fundamental, sino que la idea fundamental es el crecimiento y el desarrollo de personas que están en estado de pobreza. Entonces, que los márgenes de utilidad sean suficientes para que la persona que genera estos negocios pueda seguir capitalizando, pueda sostenerse a sí mismo y vivir adecuadamente, pero no la riqueza, el lucro como fin último, sino el desarrollo de una comunidad como el fin último, que incluye, obviamente, una ganancia decente, una ganancia que permita, como dije ya, capitalizar, que permita también que las personas que trabajan ahí puedan desarrollar eh, tu vida. Entonces esos proyectos hay que orientarlos principalmente a mujeres y personas que quieren salir de la pobreza en forma permanente y no resolver una necesidad inmediata. Con todo lo oportuno que pueden ser los planes de ayuda social, en el mediano y largo plazo, lo que hacen los planes sociales es simplemente perpetuar el estado de dependencia de las personas en el Estado, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que encontrar es, primero que nada, atender a las necesidades más urgentes de la gente más pobre, de darle lo que necesitan, ¿no es cierto?, para salir momentáneamente, o sea, para salir cuanto antes de la pobreza, pero no se puede tener a toda la masa de gente necesitada dependiendo de estos planes, porque entonces todo el tema de la productividad, todo el tema de la cultura del trabajo, todo el tema de la responsabilidad empresarial para ayudarle a esas personas a salir en forma permanente de ese estado no se puede realizar. Hay empresas en muchos países que han firmado este compromiso de lo que se llama responsabilidad empresarial, que están preocupados de esto, están preocupados de generar fuentes de trabajo para producir una espiral virtuosa, una espiral creciente de mejoría de la calidad de vida. El problema es que el mercado, como dijo una vez un presidente de Chile, el mercado es cruel.
el mercado, así en blanco y negro, de lo único que se ocupa es de el máximo beneficio, ojalá con la inversión menor posible para la acumulación de la riqueza. Una época donde se creó esta famosa teoría del chorreo, que decía que si usted le da facilidades a las grandes empresas para que se enriquezcan, para que ganen y para que generen muchas ganancias, entonces apretando, reduciendo los derechos laborales, reduciendo los derechos sindicales, eh, aumentando la flexibilidad laboral para que entonces el empresario le sea más fácil ganar dinero. La idea ingenua, y hoy día me parece estúpida, digamos, de que entonces cuando el empresario ganara mucha plata, él la iba a repartir más generosamente con la gente con la que trabajaba. Entonces, lo triste y lo trágico fue que cuando estos empresarios empezaron a ganar mucho dinero, en vez de mejorar las condiciones laborales, en vez de contribuir a dar mayor posibilidades de crecimiento a su gente, de que pudieran financiar la educación de sus hijos, de que pudieran comprar una vivienda, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, uy, ¿qué hacemos con tanta plata que ganamos? Ah, vamos a abrir una empresa en Argentina. Ah, vamos a poner la empresa en Brasil, en Colombia, y empezaron a crecer por todo el continente, y el chorreo no le llegó nunca a la gente. Entonces, no sé quién habrá inventado esta idea del chorreo, pero fue bastante ingenuo y hoy día diríamos que fue estúpido, porque en la mentalidad del mercado no hay generosidad. En la mentalidad del mercado hay, yo quiero ganar el máximo posible con la menor inversión posible. Entonces, si la ley me permite pagar menos, voy a pagar menos. O sea, voy a pagar lo mínimo que la ley me permite. Voy a pagar lo justo que la ley me permite. No hay esa generosidad de decir, voy a compartir mis ganancias con la gente con la que trabajo. Uno esperaría que la gente cristiana sea la gente que tenga esta mentalidad. Entonces, por eso digo que creo que hay una responsabilidad en la gente cristiana, por una parte, a denunciar y a luchar contra la explotación y contra las causas de la pobreza, y por otro lado, ser parte de la solución. Voy a terminar aquí diciendo algo que, que a veces es muy malentendido. Dicen, no, pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como bien dice mi gran amigo Humberto Lagos, si alguna vez ve estos videos, le mando un saludo muy cordial. Él dijo, queridos, queridas, los pobres no son bienaventurados porque son pobres, son bienaventurados porque a causa de su sufrimiento Dios tiene su mirada en una forma preferencial sobre ellos porque están sufriendo más que los que no son pobres o los que son ricos. Entonces la pobreza no es una bienaventuranza, la pobreza no es un estado de gracia. Hubo un presidente acá en la Argentina que dijo, los pobres siempre estarán con ustedes, usando unas palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, los pobres siempre estarán con ustedes, él no estaba diciendo que él quería esa situación o que a él le acomodaba esa situación. Lo que él estaba explicando, a causa de la maldad, a causa de la rapiña, a causa del egoísmo y a causa del abuso de la riqueza, siempre íbamos a tener pobres, ¿ya? Porque la condición humana es así. No hay generosidad en la mayoría de la condición humana, particularmente en el mundo de los negocios. Hay altruismo, de repente las grandes empresas tienen sus espacios de caridad o tienen sus cosas filantrópicas, pero si uno pensara en serio que la riqueza fuera repartida, fuera ofertada generosamente, ¿verdad? No sería necesario obligar a través de impuestos o de distribución forzada, sino no sería necesario porque la generosidad sería aquello que permitiría que las naciones fueran más justas, fueran más igualitarias. La pobreza es una expresión del mal. No es solo un problema estructural, económico o político, es
el mal en acción y la Biblia nos llama a vencer con el bien el mal. Bien, la próxima semana vamos a hablar de nuestra responsabilidad cultural, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de medios de comunicación, vamos a hablar de los pueblos aprendiendo a conocerse, a amarse y a sacar lo mejor de su creatividad y de su belleza cultural. Gracias, amigo Edgar. A usted, Benjamín, por el tiempo y para mí siempre ha sido un placer el poderlo tener aquí en este segmento y a esta hora, Benjamín. Em, para poder, ¿cómo podríamos decir? Para poder ayudar a alguien, ¿cómo debo empezar? No sé, tal vez alguien que me esté viendo o escuchando, tal vez. ¿Cómo puedo ayudar yo a una persona si no tengo muchos recursos? Pero ¿de qué manera puedo impulsar a esa otra persona, Benjamín? Esa sería tal vez mi pregunta. Ujú. Bueno, si no hay muchos recursos, yo creo que lo que sería bueno es asociarse con otras personas que también tienen pocos recursos para formar una especie de fondo que sea un poco más grande que el que podría una persona. Yo creo que se necesita colaboración, se necesita un espíritu de cuerpo, un espíritu corporativo, de Ujú, reunir a algunas personas que, que apartaran algo de sus recursos pocos, ¿no es cierto? Y crear un fondo, eso por una parte, crear un pequeño fondo de ayuda. Pero luego necesitarían la ayuda de personas entendidas en materias microeconómicas, entendidas en materias de negocios, pero gente generosa, ¿ya? Gente que sepa lo que es economía solidaria, lo que es economía social, ¿no verdad? Estas empresas que tienen como propósito, como dice Yunus, un propósito social y no lucrativo. Entonces, para enseñarle a las personas cómo utilizar esos recursos para producir pequeños negocios, para producir pequeños sí, emprendimientos que no sean simplemente hacer pan amasado o pan casero, ¿no es cierto? O hacer tallarines, digamos, porque ujú, estos emprendimientos son muy costosos en trabajo, requieren mucho trabajo y generan muy poco margen de ganancia. Entonces hay que buscar emprendimientos más inteligentes que requieran a lo mejor menos cantidad de tiempo de trabajo, pero que haya mayor calidad en el tipo de producto que se hace. Yo creo que lo primero siempre que se piensa en ayudar es ayudarle a una persona, como digo, a vender calcetines o a vender bolsas de basura. Y lo que pasa es que el problema con eso es que no son a veces productos de primera necesidad o de mayor necesidad. Entonces creo que lo que hay que pensar, por eso se necesitan mentes inteligentes, mentes capaces, mentes generosas, que descubran nichos, ¿no es cierto?, de nichos de comercio, de producción, que digan, mira, aquí en este lugar esto es lo que falta, y a nadie se le ha ocurrido aportar este servicio, aportar este producto. Pero todo eso requiere gente de un corazón muy grande, pero con capacidades también. Entonces, primero, asociar personas que quieren ayudar, varias personas. Segundo, asesorarse bien por personas que entienden, ¿no es cierto?, de esta economía social y encontrar nichos de productos que pueden ser muy útiles, muy necesarios. Las personas que han logrado a veces grandes eh, negocios, son personas que han descubierto un espacio de la vida que no está cubierto por un servicio. Dice, a nadie se le ha ocurrido hacer esto. Y a veces son cosas muy, muy curiosas, como a nadie se le había ocurrido que una persona en una moto podía llevarte la comida a la casa, o que te podía hacer un trámite bancario. También se le ocurrió y formó una empresa que ahora es internacional, que te llevan los productos a la casa o comprar por internet, bueno, esas cosas, ya todo el mundo hace eso, pero digo, pensar en algo que se le haya ocurrido, y para eso varias cabezas pueden pensar mejor que una. Y sobre todo, entender que la ayuda, que la asistencia social no es lo mismo que ayuda,
dice acción social. La acción social es ayudar a salir permanentemente de la pobreza a una persona y ponerla en el camino de la autosuficiencia. La asistencia social es mantener a una persona continuamente dependiendo de un plan, dependiendo de un cheque mensual, en donde no se produce creatividad, sino se produce pasividad y dependencia, digamos. Esas serían algunas ideas, creo. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, ahí compartiendo cada semana en el canal de Edgar Ocampo. También está en la página de Facebook como Top Símbolo Más de Ti. A Benjamín, si quieren hacerle cualquier consulta, es por Instagram, @Benjamín Parra Arias, ¿verdad? Y el email, me quedé en deuda. El email o su correo es... Benjamín Parra Oficial de gmail.com. Bueno, ahí está. Gracias, Benjamín Benjamín. Parra Oficial. Ahí está. Bueno, gracias, Benjamín, por su tiempo, como siempre. Y una vez más, será obviamente hasta Dios mediante la próxima semana. Estaremos hablando sobre la tercera parte Responsabilidad cultural. de las responsabilidades que tenemos como cristianos. Muchas gracias, Bueno, Benjamín. gracias. Adiós, buenas noches. Gracias a todos, a todas. Buenas noches, Benjamín.